Un cariñoso saludo a todos los lectores y telespectadores de Verdad en Libertad. En nuestro recorrido sobre la oración en este año jubilar dedicado a la esperanza, año jubilar porque es 2025, estamos hablando de la oración como un camino de conversión que en este año jubilar nos puede traer tantas gracias. Creo que cuando peregrinamos a algún templo jubilar es muy importante prepararse con la oración y luego pues al entrar en el templo jubilar pues no hacer simplemente una oración sencilla por el Papa, sino entrar en un momento de oración pues más prolongado para que vivamos el jubileo con una mayor intensidad espiritual. Hoy vamos a hablar de la lectura de la palabra de Dios como método de oración, como un modo privilegiado de oración. Orar con la palabra de Dios. La palabra de Dios y la tradición apostólica son las fuentes de la revelación, o la única fuente de la revelación que viene a través pues, de esos dos caños, de esa fuente, ¿no? La palabra de Dios y la tradición apostólica. Por tanto, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación en Cristo, y también el Antiguo Testamento, que nos ayuda a entender el Nuevo, pues son una fuente maravillosa de oración. De ahí podemos beber para que nuestra oración cotidiana tenga esa profundidad que necesitamos. Por eso, en ese momento cotidiano que dedicamos a la oración, en ese momento quizá más largo que podemos encontrar en el día, podemos meditar, ¿no? Y la meditación se puede hacer con un libro, pero en un modo especial con la palabra de Dios, que puede ser incluso pues la palabra de Dios del día, de la misa del día, la primera lectura, el salmo, el evangelio del día, o la segunda lectura en las fiestas o en los domingos, pues usar esa palabra de Dios cotidiana para nuestro momento de oración, de meditación con la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II precisamente subrayó la necesidad de volver a la palabra de Dios o de usar la palabra de Dios más asiduamente y que se utilizara para la enseñanza de la teología, para la catequesis y como una fuente de oración para los fieles, que los fieles vivieran cerca de la palabra de Dios. Con ese motivo también el Papa Francisco en el 2019 estableció el Domingo de la Palabra de Dios, para que al menos un domingo al año la Iglesia recordara a todos los fieles lo importante que es la palabra de Dios, cimentar nuestra formación, nuestra oración en la palabra de Dios. Siguiendo una tradición secular, es decir, de muchos siglos, que parte de los padres de la Iglesia, por ejemplo de Orígenes, pero también de la tradición de los monjes, especialmente de los monjes benedictinos, porque San Benito introdujo en la regla benedictina este modo de oración, pues vamos a explicar hoy lo que es la lección divina, que no es otra cosa sino un momento de oración con la palabra de Dios. Las palabras latinas de su nombre significan una lectura divina, porque leemos algo que viene de Dios, que es palabra de Dios. Por eso es una lectura que nos alimenta de lo divino, donde leemos la palabra que Dios nos dirige a través de la Sagrada Escritura. Siguiendo los 4 pasos tradicionales que la lección divina establece en la tradición monacal, pues vamos a explicar cómo se hace la lección divina. El primer paso sería la lección, que es la lectura. El segundo paso sería la meditatio. La meditatio es la meditación, se entiende muy bien porque las palabras se parecen mucho a la traducción en castellano. El tercer paso sería la oratio, es decir, la oración. Y el último, la contemplatio, que sería pues la contemplación. Se trata de leer y releer con atención el fragmento que hemos elegido para meditar en ese día. Ese sería el momento de la lectura. Leer una vez, 2 veces, 3 veces, sosegadamente, detenernos en esa lectura para que se nos graben
pues esas palabras o para que el pensamiento se detenga en esos línea, frase o palabra que nos ha impresionado más, y luego pasar en el segundo momento a meditar sosegadamente, tranquilamente, pues lo que hemos leído, a reflexionar, a razonar, a escuchar lo que el Señor me quiere decir, a escrutar, como se dice también en una palabra muy usada. Escrutar la Escritura es tratar de entrar dentro de la Escritura y de sacar pues lo que el Señor me quiere decir, es decir, sacarle todo el jugo. Es una meditación un poquito más intelectual, donde usamos pues nuestra razón, pero luego tenemos que pasar a un momento donde ya se ora, ¿no? Se ora no porque la meditación no sea, o la lectura no sea ya parte de esa oración, sino porque pasamos nosotros a abrir un diálogo con el Señor. La oración significa empezar a hablar con el Señor. No hace falta que sea en voz alta, sino que puede ser con el pensamiento, con el sentimiento, donde empezamos a través de esa palabra que hemos escuchado, lo que nos ha tocado el corazón, pues empezamos a alabar al Señor, a adorarlo, a darle gracias por esto, por lo otro que nos ha recordado la palabra de Dios, a pedir, a arrepentirnos de nuestros pecados, a interceder por los demás. Es decir, un momento donde todo lo que hemos meditado y hemos escuchado, leído en la palabra de Dios, lo convertimos en una conversación con el Señor. Terminando, y esto es muy importante, con ese momento de contemplación. Quiere decir que la oración, que ojalá la podamos prolongar al menos media hora o un poquito más si podemos, pues nos haya llevado a un momento de recogimiento, de silencio profundo, donde es fácil detenerse a escuchar lo que Dios me quiere decir. Es decir, es como un momento donde hago silencio, ya no trato de discurrir, de pensar mucho o de hablar yo, sino trato de escuchar lo que el Señor me quiere decir a mí en ese momento de oración. Y también pues trato de contemplar, de hacer un acto de amor, de quedarme pues en ese momento de recogimiento, de luz, ¿no? Ese momento en el que la luz de Dios me penetra y me transmite cosas que a lo mejor no se pueden expresar en palabras, sino que son mucho más profundas, esas realidades o esos dones del Señor, esos consuelo de Dios o luz de Dios o sabiduría de Dios que me llega en ese momento de oración, y que no hace falta que yo traduzca en palabras concretas, en pensamientos concretos, sino que dejo que Dios me toque el corazón, me transforme, me llene de su amor y me haga hacer actos sencillos o profundos de amor hacia Él. Es como dejarse abrazar por Dios. Ahí tendría que tender toda oración, a entrar en ese estado de contemplación donde la sabiduría, el don de sabiduría del Señor, pues me llena. A estos 4 momentos, lectura, meditación, oración y contemplación, algunos añaden un momento inicial, el estatio, que es como el estado, entrar en un estado de oración, que es la preparación, el recogimiento, para luego empezar a leer la palabra de Dios. Eso sería un momento previo al comienzo de la lectura. Pero también, sobre todo cuando practicamos la lección divina, como se hace en muchos lugares, en parroquias o en grupos, movimientos o grupos de oración, pues cuando hacemos la oración, la lección divina en comunidad, pues puede haber un momento de condivisión, de compartir, de dialogar con la palabra de Dios, la colatio, que significa que nosotros compartimos lo que hemos comido, ¿no? Colación significa pues reunirse para comer juntos, ¿no? Pues lo que yo he recibido como alimento de la palabra de Dios lo comparto con los demás, parto ese pan de la palabra con los demás. Pues a mí me ha dicho esto, me ha ayudado en esto, en lo otro, y el otro me dice, y eso me enriquece,
y entonces compartir esa palabra de Dios, creo que sobre todo cuando lo hacemos solos no podemos, pero cuando lo hacemos en grupo, que no quede todo en el silencio, sino que podamos compartir, hablar, sin que eso nos saque del recogimiento, pero que sea un momento de enriquecimiento mutuo. Para terminar, con otro momento que algunos añaden, que es el de el actio, que significa la acción, es decir, que hagamos algún propósito o que simplemente pasemos lo que hemos recibido en la oración a la vida cotidiana, es decir, que lo que yo he rezado se convierta en un acto de amor, un acto de amor a Dios, pero también a los demás, porque si nuestra oración nos hace crecer en el amor a Dios y en el amor a los demás, es decir, si no ablanda nuestro corazón para que perdonemos, para que amemos, para que nos pongamos al servicio de los demás, eso querría decir que podría hacernos ver que nuestra oración no tiene un verdadero fruto, no es una oración profunda. La oración se tiene que traducir siempre en una vida más santa, en una vida donde amamos más a Dios, pero donde también amamos más a los demás. Hasta pronto.